Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Special Family. Les saluda su amiga Rosalba Peña y les saludo desde los estudios de Univisión Radio. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y para hablar de este tema he invitado a una persona a quien admiro mucho por esta labor que está haciendo exactamente con este tema. Él es el psicólogo Alejandro Ibarra. Bueno, él tiene un máster en psicología de la salud. También es especialista en trastornos de ansiedad. Bueno, él tiene una especialidad en OCD en el Program Institute en Houston, Texas. Bueno, también él es fundador del grupo de trastorno obsesivo compulsivo y también es creador y pionero del programa de terapia intensiva de ese trastorno. Y él es un ponente internacional en muchos congresos aquí en Estados Unidos, en España y alrededor del mundo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Rosalba. Encantado de estar con ustedes, con todos los oyentes hoy en día, aquí en tarde de Sevilla y mañana de Estados Unidos y los países de Latinoamérica que nos están escuchando. Qué interesante poderte tener desde España para que tú le puedas hablar a la gente acerca de este tema tan importante que poco se habla, Alejandro. Entonces sería interesante que le dijeras a la gente qué es en sí el trastorno obsesivo compulsivo. Pues mira, Rosalba, y para todo el público en general, el trastorno obsesivo compulsivo es un desorden de ansiedad, un trastorno de ansiedad único, con unas características donde el eje principal del trastorno y del problema es sobre todo el temor que algo ocurra, algo grave o catastrófico ocurra a la persona o a sus seres queridos. Es un trastorno que se caracteriza por presencia de obsesiones y de compulsiones. Tiene estos dos grandes matices: presencia de obsesiones, presencia de convulsiones. Es un trastorno silencioso que afecta aquí en España, alrededor del 2-3% de la población. Y más o menos también en Estados Unidos un 1,5-2% de la población sufre de trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno muy silencioso, devastador en cuanto a sus consecuencias, un trastorno muy severo y sobre todo muy incapacitante. Y bueno, con la invitación que me habéis hecho y sobre todo el día de hoy, obviamente nuestra labor, mi pasión es informar, educar y sobre todo en esta semana, Rosalba, que es muy importante porque estamos en la semana de concientización para el TOC, para el OCD a nivel internacional. Ha empezado el día 8 hasta el 14 de octubre y bueno, aquí en España, liderados en este caso por mi persona, estamos haciendo varias actividades de concientización para poder dar a conocer el trastorno y ayudar cada vez más a más afectados, sobre todo a través de los tratamientos eficaces. No, pues muy agradecidos, Alejandro, porque este tipo de temas es bueno abordarlos, ya que muchas veces la gente los puede estar viviendo, pero como no se habla de ello, pueden estar sufriéndolo silenciosamente. Entonces sería importante decirle a la gente qué es lo que lo causa este trastorno. Mira, hay varias variables que son precipitantes del trastorno, es decir, que pueden ser, aceleran lo que es la aparición del trastorno. Uno es una vulnerabilidad biológica, que tiene que ver sobre todo para la literatura y para la ciencia, en este caso psiquiátrica y médica, a través de metabolismos de ciertos neurotransmisores, sobre todo un déficit de serotonina, para que el público en general nos entienda. Es como si hay menos serotonina en el cerebro y a partir de ahí pues podría la persona desarrollar ciertas obsesiones. Eso es una teoría, Rosalba, que aún no está demostrada científicamente del todo, pero bueno, hay indicios de que podría ser así. Y otra variable precipitante, y sí la tenemos bastante más clara, los terapeutas, los psicólogos y los científicos en general, es una vulnerabilidad psicológica, es decir, personas con características de personalidad muy obsesivas, muy rígidas, poco flexibles, personas que se preocupan en exceso por cualquier problema, por cualquier situación, circunstancia, dificultades, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, a la hora de resolver ciertos problemas, algunas pautas también de crianza, padres sobreprotectores, muy exigentes, podría desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo. También ideas erróneas que tenemos de nosotros mismos, del mundo, de lo que nos rodea. Es decir, todo esto
de vulnerabilidad psicológica hace que la persona podría desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. No todos lo desarrollan, pero habría como más posibilidad de que lo desarrollaran. Es muy importante tomar en cuenta que el TOC, además de los dos elementos que tiene, que es la presencia de obsesiones, pensamientos involuntarios, intrusivos, imágenes, sensaciones muy desagradables, luego tenemos la parte de convulsiones, que son conductas repetitivas, sobre todo para bloquear la ansiedad que causa estos pensamientos. La presencia de ansiedad siempre está presente, siempre el afectado siente mucha ansiedad, mucho malestar, duda y culpa. Esos son los ingredientes y los elementos del TOC. Entonces, a partir de que el TOC se instaura en la vida de la persona, crece muy rápido y las consecuencias son devastadoras. Las causas, entonces, tenemos vulnerabilidad biológica, psicológica, y las psicológicas son las que están más demostradas y las que tenemos bastante más al día. Y sería importante hablarle a la gente de los síntomas, ahora sí que irnos muy adentro en tu experiencia, de cuáles son los síntomas que nos pueden decir, sabes qué, alarma, aquí hay algo que no está bien y puedes estar sufriendo un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, como te comentaba, presencia de obsesiones que son pensamientos que llegan a la mente de la persona de forma involuntaria, sin que la persona lo quiera y sobre todo sin poder controlarlos. Estos pensamientos tienen tres características: frecuencia, duración e intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Frecuencia, número de veces que llega a la mente; duración, tiempo que está el pensamiento en la mente de la persona; e intensidad, el nivel de malestar que genera o de ansiedad. Estos son los síntomas clínicos del TOC. Presencia de obsesiones y luego convulsiones, que son pensamientos o comportamientos voluntarios que la persona hace para poder bloquear esos pensamientos involuntarios o esos pensamientos que no desea. Esos básicamente son los síntomas clínicos. Como he comentado, es un trastorno silencioso. La persona prácticamente se incapacita, genera mucho desgaste a nivel mental, a nivel emocional, y pues afortunadamente, y luego me gustaría hablar un poco de eso, sobre todo que hoy en día existen tratamientos para poder recuperarse. Bueno, sería importante también saber, Alejandro, si nos pudieras comentar acerca de cuáles serían las pruebas o exámenes que nos podemos, que las personas pueden tener por medio de un especialista para poder llegar a la conclusión de que estás sufriendo este trastorno. Y si nos pudieras dar algunos ejemplos de esos pensamientos que alguna vez tú has visto en algunos pacientes. Sí, las pruebas que normalmente se utilizan para diagnosticar el trastorno obsesivo compulsivo, a través de la escala White Box o Yale Brown, vamos a evaluar con una entrevista lo que es la gravedad de los síntomas que la persona sufre. Es decir, a través de esta escala medimos por un lado las obsesiones y por otro lado las convulsiones, para poder ver lo que te he comentado un poco con los síntomas, la duración, la intensidad y la frecuencia de estos síntomas. Esta escala nos va a dar una puntuación para ver si el TOC de la persona es leve, moderado o severo, para ver la gravedad de los síntomas. Y en cuanto a obsesiones, Rosalba, es muy amplio. Hay muchos tipos de TOC. Los que más se ven y los que más podrían llegar a la consulta es el típico TOC de contaminación con rituales de limpieza. La persona tiene la idea obsesiva del temor a contaminarse, temor a ensuciarse, bien sea por fluidos o sucio en general. Esta persona tiene que hacer unos rituales de limpieza como lavado de manos o lavado de la zona donde ha tocado, por ejemplo, o incluso cambiarse la ropa muchísimas veces al día. Esto es un tipo que sería TOC de contaminación con rituales de limpieza, pero hay muchísimos tipos. Hay el TOC de homosexualidad, que es la duda que la persona tiene si es o no es homosexual. El TOC del amor, por ejemplo, la duda de si quiero o no quiero a mi pareja. El TOC supersticioso mágico es un tipo de TOC que se le considera como obsesivo puro, que es la duda o el temor de que algo catastrófico va a ocurrir, pues desde un semáforo que se pone en rojo y algo catastrófico va a ocurrir, hasta un niño que me pase por delante y algo malo va a pasar. Entonces, como vemos, los síntomas son heterogéneos, son muy amplios, pero lo que sí está claro es que la idea obsesiva atormenta la mente de la persona, le genera mucho malestar, muchísimo sufrimiento, muchísimo desgaste, y nuestra labor, sobre todo de concientización en esta semana, es que la gente
tanto los afectados como familiares se pongan en las manos adecuadas de especialistas para poder tratarse, porque hoy en día, afortunadamente, la recuperación es posible. Sí, ahorita que tocas ese punto, me gustaría que le hablaras a la gente que ahorita nos está oyendo y que dice, ay, pues yo me identifico, yo estoy preocupándome, yo he sufrido este diagnóstico silenciosamente sin saber que lo tenía y quiero ayuda. ¿Y cuál sería el pronóstico si yo busco esta ayuda? Tú puedes ahora sí que hablarnos de esto, porque tú has vivido muy de cerca con este tipo de gente que me imagino que hasta para llegar y pedir la ayuda ha sido bien difícil, porque como no se habla de ello, no puedes saber por qué estás lidiando con todas estas características. Claro, date cuenta, entre otras cosas, que el trastorno, al ser muy silencioso, hay un estigma muy grande detrás del trastorno y detrás de la salud mental. De hecho, hoy es Día Mundial de la Salud Mental, que coincide con la Semana Internacional de TOC. Entonces, muchas veces la persona no llama por teléfono para solicitar citas, consulta o ayuda, sino el familiar, porque el propio paciente vive en un estigma, vive con el temor a ser señalado, vive de alguna forma oculto, escondido, entonces muchas veces es el familiar. Sin embargo, una vez que da el paso, que la persona dice, quiero ponerle freno a esto, quiero ponerme en tratamiento, nos ponemos en marcha. El pronóstico es completamente positivo y esperanzador si se pone la persona en manos de un especialista y sobre todo podemos llevar a cabo el tratamiento adecuado de forma frecuente y consistente. No hay trastorno obsesivo compulsivo que no pueda tratarse. Hoy en día, afortunadamente, la recuperación del TOC es posible. Cuesta mucho trabajo porque requiere de mucho esfuerzo, de mucha implicación, pero la recuperación es posible para todos y cada uno de los afectados. Por lo tanto, esto hace 15 o 20 años era un auténtico dolor de cabeza, en el sentido de que no teníamos esta tecnología con la que contamos hoy en día, con el tratamiento de elección, de primera elección, y bueno, hoy en día sí podemos desarrollar pues los tratamientos y sobre todo ayudar a todos los afectados de cualquier parte del mundo a ponerse en manos de un especialista. Qué interesante, porque como comentábamos, ¿verdad? Tú has tratado de no solamente concientizar en España, sino venir aún incluso a Estados Unidos de hablar ante personas importantes de influencia política y de influencia médica acerca de que este trastorno está afectando a personas y que necesitan la ayuda. ¿Cuál ha sido la respuesta? Mira, afortunadamente la respuesta siempre ha sido positiva. El año pasado intervine en el Congreso Americano de TOC, que se realizó en la ciudad de Chicago, presentando una ponencia acerca de la terapia intensiva que yo mismo diseñé y creé aquí en España y que llevé a cabo durante varios años a lo largo y ancho de España. Es un tratamiento, una terapia específica, intensiva, de 3 días, donde se ayuda al afectado durante esos 3 días de forma muy rigurosa, muy milimétrica, para poder superar los síntomas y sobre todo ayudarlo a enfrentar los temores. Entonces, cada vez que he ido a Estados Unidos, bien sea a ponencias, a congresos, a intercambiar opinión, incluso en mi formación, cuando estuve en Houston y en varias ciudades también, Boston, Nueva York, Miami, participando en mi formación, siempre me he encontrado con personas muy sensibles al TOC, con personas que realmente quieren ayuda, necesitan ayuda, y compañeros psicólogos que están en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica intercambiando información, conocimientos, y sobre todo la labor principal es ayudar a la persona que lo sufre y ponerlos en el camino adecuado. Entonces mi experiencia en ese sentido siempre ha sido positiva, y de agradecer, por supuesto, en este caso obviamente a Estados Unidos, que siempre me ha abierto las puertas tanto para mi formación como para dar a conocer el TOC. Qué interesante, Alejandro, y gracias por ser la voz de esas personas que quizás en silencio han vivido este trastorno, y de sus familias, ¿verdad? Porque como dices tú, no solamente lo sufre el que lo tiene, sino las familias por las características de este trastorno. Y es importante que alguien que sepa del tema y que sepa que hay esperanza, que hay ayuda, y que hable por esas personas, porque no es fácil,
pero también sería interesante decirle a la gente cuáles serían las complicaciones si no se aborda este trastorno, porque mucha gente, me imagino que también a veces es difícil decir, es que pues yo toda mi vida he vivido con este patrón de vida, con este estilo de vida, y cómo yo me voy a deshacer de este molde, ¿no? Pero también tiene que estar consciente de cuáles serían las consecuencias si no se trata. Sí, mira, las consecuencias del TOC son devastadoras, en el sentido de que las áreas de funcionalidad del afectado están completamente desgastadas, es decir, el área personal, familiar, crean múltiples conflictos a nivel familiar, a nivel social, a nivel de pareja, a nivel sexual, laboral. Entonces, al ser un trastorno silencioso, pero devastador, la persona de alguna forma lo que hace es ir evitando ponerse en tratamiento y, bueno, pues definitivamente eso lo que hace es que los síntomas empeoren, que la persona tenga más obsesiones, que la persona tenga más compulsiones, que la persona tenga que estar constantemente bajo una medicación sin ningún tipo de terapia psicológica y sobre todo donde ve que su calidad de vida va mermando, porque de esto lo que se trata es sobre todo que la persona tenga remisión de síntomas, es decir, que los síntomas disminuyan hasta que poco a poco desaparecen y la persona pueda recuperar su funcionalidad, su autonomía y su calidad de vida. Entonces, ese es el objetivo de la terapia, ese es el objetivo de la concientización y ese es el objetivo de nosotros como terapeutas, poner a la persona, en este caso, en el camino correcto para que no siga sufriendo, para que su vida recupere ese sentido, recupere calidad de vida y de alguna forma, pues muchas personas comienzan una segunda vida una vez que se recuperan del todo. Algo que me interesa mucho acerca de este tema, Alejandro, es si en la práctica tú has visto que, por ejemplo, si un padre tiene esta característica de este trastorno, muy probablemente alguno de los hijos también lo va a vivir. Háblame de ello. Mira, no necesariamente los antecedentes familiares o en este caso hereditarios es un condicionante para el trastorno. Pero en mi experiencia clínica me he encontrado con que sobre todo patrones de conducta aprendidos. Es decir, mi padre muy rígido, padre muy inflexible. Sí hay una posibilidad de que la persona desarrolle ciertas obsesiones o desarrolle cierto patrón de conducta obsesiva. En algunos casos desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo y en otros no. Por eso es muy importante, Rosalba, sobre todo el diagnóstico temprano, es decir, desde que aparecen los primeros síntomas hasta que el paciente o el afectado llega a las manos de un especialista, pasan aproximadamente entre 5 y 10 años. Eso es muchísimo tiempo de sufrimiento, muchísimo. Entonces, nuestra labor, sobre todo en esta semana de concientización y a lo largo del año con toda pues la formación, la educación que hacemos, es sobre todo que el afectado se ponga en manos de un especialista y en tratamiento pronto. Cuando empiezan los síntomas, acude a un especialista y es mucho más fácil descartar el TOC que la persona ya venga con una evolución larga. ¿Por qué? Porque cuanto más evolución necesita más terapia, más tratamiento y obviamente más tiempo de recuperación. Sí, y es difícil, como hablábamos de esto, deshacerte de un patrón de vida que tienes por años, ¿verdad? Y qué bueno que aclaras esto, porque sí sería un punto muy importante que, aunque no es hereditario, sí los patrones de conducta se imitan, ¿verdad? Son un modelo, sí, de alguna forma los aprendemos, de alguna forma los imitamos y de alguna forma los repetimos, ¿me entiendes? Entonces, pues no, obviamente un modelo así rígido no es sano para la vida de una persona. Se trata también de tener un equilibrio en función también a las situaciones y a las circunstancias que se van presentando en el día a día. Alejandro, y pues sabemos que tú estás en España y que, bueno, eres originario de Venezuela, que has estado aquí en Estados Unidos en diferentes ocasiones, tanto para tu trayectoria educativa en el tema y especializarte. Pero, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, a mí me interesa hablar con un especialista de este trastorno porque sé que me va a entender, porque sé que lo ha investigado, porque sé que ha sido una voz, porque sé que no estoy sola o solo, ¿verdad? O si nos está escuchando ese familiar, esa persona que ama a esa persona que sabe que tiene este trastorno,
sería importante decirles que pues una de las situaciones más importantes es que pues tú dominas el idioma español y que todavía eso facilita más alguna sesión de terapia, alguna consulta, y pues la gente pudiera tener alguna información tuya referente a cómo tú has trabajado con personas que no necesariamente viven en España. Claro, mira, a través de mi página web, que es www.alejandroibarra.es, mi nombre y apellido.es. Ahí tienes información, ahí podéis ver todas las personas, familiares, afectados, información específica del TOC, teléfono de contacto, y bueno, afortunadamente con la tecnología de hoy en día, cosa que no existía hace unos años, hoy en día por Skype podemos atender tanto yo como mi equipo de trabajo, afectados tanto de Estados Unidos como del resto de los países de Latinoamérica. Entonces lo más importante es ponerse en las manos adecuadas de un especialista formado específicamente en TOC o en OCD, comenzar el tratamiento, comenzar el camino hacia la recuperación. Con trabajo se puede, y como te digo, hoy en día a través de Skype pues es satisfactorio, es posible ver personas que se recuperan independientemente de la zona geográfica donde vivan, en cualquier punto de España, en cualquier punto de Estados Unidos o en cualquier punto de Latinoamérica. Sí, por eso a mí me gusta invitar gente de otros países como tú, que son especialistas en ciertos temas y que aún no se habla de ellos muchas veces, o que no hay la información en español. Por ejemplo, para mucha gente que vivimos aquí en Estados Unidos, pues no hay muchas veces esa información en español, que nosotros podamos hablar de un tema tan delicado, de un tema que se necesita hablar más. El hecho de que tú hables español facilita mucho la ayuda. Entonces sí sería importante que la gente viera tu página y viera la información que tú tienes ahí y pusiera mucha atención a todo esto que tú has hablado, y que, como dices tú, si tienes un equipo que trabaja junto contigo y que pueden ayudar a estas personas que realmente quizás no han recibido la ayuda que necesitan, y no es necesario vivir así. Es importante ahora salir de la oscuridad y poder ver que hay esperanza, que hay una manera de trabajar con este tipo de trastorno y que alguien les puede entender. Entonces, ¿qué encontraría la gente en tu página específicamente, Alejandro? Mira, en mi página web las personas pueden encontrar información del trastorno, es decir, tipos de TOC, definición, conceptos, tratamiento. Hay una parte dentro de mi página web que es el blog, que ahí voy colgando poco a poco testimonios de afectados recuperados. Es muy importante esta parte de la página web, porque el testimonio del afectado recuperado ayuda a muchos otros a recuperarse, ayuda a muchos otros a ponerse en el camino correcto, a agarrar y coger las fuerzas necesarias para seguir el tratamiento y la terapia. Entonces, en esta parte de una pestaña de mi página web está el blog y el canal de YouTube. El canal de YouTube es Alejandro Ibarra, psicólogo. Y en este canal yo voy colgando también vídeos de tratamiento, información sobre el TOC, pues todo lo más reciente del trastorno en sí, y sobre todo ayudar a través de estos vídeos a las personas a recuperarse. Aparte de la página web, del canal de YouTube y de la pestaña del blog, está mi Facebook, que se llama Psicólogo Alejandro Ibarra. Yo ahí voy también subiendo y colgando información casi a diario y reciente, igual testimonios de recuperados, de alguna forma dificultades que nos vamos encontrando, recuperación de afectados, en fin, pues todo este tipo de información. También pueden seguir la página 5TOC España, que es una fanpage y es una página que también pues damos a conocer el TOC, y vamos colgando también artículos e información general, especializada y específica de este difícil trastorno. Pues muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que estamos muy honrados de que hayas estado con nosotros hablando de este tema. ¿Y algo que le quisieras decir al público ya para despedirnos? Mira, al público, sobre todo familiares, son los que normalmente ven este tipo o escuchan este tipo de programas. La recuperación es posible. Mi recomendación, colocar este tipo de programas, de audios al familiar afectado, que los escuche, que lea los artículos, que sutilmente poco a poco se vaya adentrando en el tema, con mucha esperanza, con mucha motivación y con mucha fuerza, porque hoy en día la recuperación del TOC es posible. Todos pueden recuperarse y cada uno de los afectados pueden llevar una calidad
seguirlo hoy en día con mucho esfuerzo. Así que mi mensaje es siempre de optimismo, de esperanza y sobre todo de mucho trabajo para ayudarlos, en este caso, a superar el TOC, porque es posible. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por esta disponibilidad y por esta ayuda que está ahí, este recurso, y bueno, pues hasta una próxima vez. Muchísimas gracias a ti, Rosalba, por la invitación, a todo el equipo, y un saludo pues tanto a todas las personas aquí en España como a todo Estados Unidos y Latinoamérica. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, hasta la próxima.